Gente, ya había subido una vez una reacción a quién era el otaku o algo así. Y bueno, no, si bien no la vio demasiada gente, sí muchos me dijeron, che, está bueno de vez en cuando ver algo diferente, no estancarse siempre en ver Blue Lock, Blue Lock, Blue Lock, Blue Lock. Por supuesto que esto a los que siguen Blue Lock los vuelve locos, porque si no subo manga de Blue Lock un día, me van a la yugular. Pero digo, bueno, vamos a hacer algo diferente, pero a la vez algo que ustedes saben de mi fanatismo por Dragon Ball, y me salió este video que dice aspectos indefendibles de Dragon Ball GT, que absolutamente nadie puede defender de Dragon Ball GT. Y yo quiero ver, yo no me voy a poner en plan ni a la defensiva ni al ataque. Si yo creo que tiene razón, les voy a decir la verdad que sí. Y si creo que está flasheando, voy a decir la verdad que está flasheando. Esta serie del canal, en el que analizamos tanto a Dragon Ball Super como a Dragon Ball GT respecto a lo bueno y lo malo, les traigo un último video, aspectos indefendibles de Dragon Como siempre, arrancando por el final, yo Ball GT. Así haciendo como las cosas Super al tuvo su revés. video propio, GT también merecía uno, por lo que te invito a conocer cuáles considero de manera personal que son aquellos aspectos que ni siquiera el mayor fanático de GT sería capaz de defender, o eso me gustaría creer, por lo que sin más divagación comenzamos con el video. A ver, vamos, Fermac, hace la corta. Desperdicio de personajes, sí. La verdad que sí. El único protagonista es Goku. Y de ahí el resto, mira, sin ir más lejos, totalmente desperdiciado. En el final de Z nos lo plantearon como que iba a ser el nuevo protagonista, el nuevo salvador de la Tierra. Y me Pan, hija de Gohan, qué potencial podría tener, nieta de Goku. Y si bien tuvo protagonismo, la usaron como la minita, el personaje femenino al que hay que rescatar. No le dieron nada de protagonismo en sentido de poder, peleas picantes. Trunks tuvo bastante protagonismo al inicio, pero lo estancaron en el Super Saiyajin 1, no salió de ahí. Lo mismo Goten, un pajero que vivía atrás de las minitas, y de hecho los dos nunca hicieron la fusión. Eso no tiene sentido. Gohan, que se supone que era el más poderoso en Z, en GT, está absolutamente nerfeado. Y Vegeta, estancado, estancado, estancado. Y el único momento donde avanza de alguna manera es en el Super Saiyan 4, pero no lo consigue por fuerzas propias, sino que lo hace a través de una máquina. Así que en Si este bien en que hablaba él, bueno, es el video, máquina. viendo esta serie de videos dedicados a Super y GT, sabrán lo que opino del manejo que le dieron a los personajes clásicos e incluso a los reciclados dentro de Dragon Ball GT, pero si no viste dichos videos lo repito, nefasto por donde se lo mire, habiendo tantas buenas oportunidades para al menos darles un poquito de tiempo en pantalla, como la saga de los dragones, donde sin problema alguno el grupo de Guerrero Z se pudo haber dividido para enfrentar a distintos enemigos y no dejarle todo el trabajo a Goku y a Pan, para después mágicamente aparecer en el momento más oportuno y salvar a Goku. Es que ni siquiera tiene lógica narrativa que tras absolutamente todos ver lo que había sucedido con las esferas del dragón, hayan decidido que era una buena idea quedarse sin hacer nada mientras Goku se hacía responsable. A nivel trama es dejar a los personajes como simples imbéciles. Si tan solo querían dejarlos como personajes de fondo, creen un contexto mejor y más creíble para que Goku sea el que se encargue de las amenazas y ellos se queden en segundo plano. Algo así como en la saga de Baby, que al ser manipulados lógicamente no podían ayudar en combate. Y respecto a personajes reciclados tanto en GT como en Super, lo mismo. Número 17 es infinitamente superior en Dragon Ball Super que la versión sin sentido que crearon para GT, Bueno, donde no sí. respetaron ningún aspecto del personaje y lo volvieron malvado porque sí. De ¿Super es malo? Sí. 17 Super es mejor que el de GT? Sí. alguna manera el androide 17 del infierno podía controlarlo mentalmente o algo parecido, ni siquiera se molestaron en explicarlo, y ya de Freezer ni siquiera vale la pena hablar, lo que hicieron con él en GT fue directamente mearlo.
Pero el punto central es Up. Es completamente absurdo que hayan retomado la narrativa de Goku entrenando a Up desde el primer capítulo si el personaje iba a terminar siendo una vergüenza total. A ver, entiendo que no es culpa de Toei Animation que Toriyama haya cerrado el manga clásico con un nuevo personaje y ellos hayan tenido que darle rumbo, pero dale, ponele un poquito más de empeño y dale un mejor trato al personaje, no volverlo el incompetente que terminó siendo. Majin Buu mismo se sacrificó para fusionarse con él, dándole un power-up supuestamente Este loco parece argentino, pero no es porteño. El que habla, ¿no? poderoso, para que después en sagas como la de Super 17 quede en ridículo absoluto, y ni hablar del arco de los dragones, O peruano, algo así. donde lo vemos mendigando por una fusión a la cual nadie quiso acceder. El rumbo de Up en GT es indefendible, da entre pena y risa sin querer, ya que no fue pensado ni escrito como un personaje cómico. Realmente los guionistas de GT intentaron hacerlo parecer un personaje serio y con peso, pero fracasaron estrepitosamente. El personaje ni siquiera sirvió para mostrar un poco de la faceta de Goku como maestro, para nada. Tiene nulas interacciones entre ellos y ni siquiera se nota un vínculo entre maestro y discípulo. Hasta Super lo hizo mucho mejor con Vegeta y Kiabe. Por eso mismo considero que Up podría haber sido aprovechado de muchas otras maneras, y si no era la Sí, pero la aparición después de fusionarse con Majin Buu, esencia. intención de Toei hacer tal cosa, no hubieses arrancado GT mostrando su entrenamiento con Goku. Era preferible hacer de cuenta que dicho entrenamiento pasó fuera de cámara y listo. Por eso mismo considero que Up en GT es de los peores personajes de la franquicia. Para darle el papel vergonzoso y ridículo que tuvo, era mejor descartarlo y listo. Bueno, la primera se la damos, gente. Totalmente de acuerdo con el loquito del video. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo Pará, XX. con la publicidad, la concha de tu madre. Niveles de poder. ¿Qué podemos decir de los niveles de poder? Y sí, acá justamente me pone a Shildo. En un momento Goku dice que es muchísimo más poderoso que Majin Buu y Goku le gana en nivel base. Le hace mucho frente en nivel base. Super Saiyajin 1. No sé. Después Gohan le hace frente sin problema. Después cuando lo reviven. ¿Qué niveles de poder tenemos? Ah, sí. Cuando Super 17 los caga trompa a todos. A Vegeta, a Gohan, a Goten, a Trunks. Y llega Goku y en Super Saiyajin 1 lo caga trompa. Sí, básicamente el mismo punto que tratamos en Super porque como dije, ambos productos flaquean increíblemente en este aspecto, por lo que esta vez toca ver lo absurdo que GT fue en cuanto a los niveles de poder. Siendo honestos, no habría mucho que analizar si no fuese por la nefasta saga de Super 17. Ese arco, además de ser un hueco argumental per se, que se cae por su propio peso, también hizo el favor de mandar las escalas de poder y la diferencia entre Goku y los guerreros Z a las nubes. Pero antes de profundizar ahí, debo hacer sí o sí mención a un diálogo de Goku, donde dijo que Rildo era más poderoso Son las dos que mencioné. que Majin Buu. Sí, el mismo personaje que recibió una paliza de Pan estaba supuestamente por encima de la mayor amenaza vista en Dragon Ball Z. Si Pan era capaz de realizar una hazaña como esa, más allá del daño que Rildo recibió, ¿pone su poder en estado base por sobre un Super Saiyajin 2 o incluso el 3? Ni idea. Nada, más allá de ese diálogo sin razón de ser, puede confirmar tal cosa. Pan durante Bueno, a ver, tampoco es tan así como lo está diciendo. No es que Pan lo hizo mierda tampoco. Se sabe que muchas veces los personajes, primero como que están en estado de reposo y se dejan pegar. No es que el otro personaje tiene el poder para pegarle. O sea, si Shield hubiera querido, le pegaba un tincazo a Pan y la mandaba a la mierda. Pero el loco intencionalmente se deja pegar. Eso no es Shield, no es el único que lo hace. Muchísimos personajes lo han hecho. Hasta el mismo Goku lo ha hecho. GT fue un saco de boxeo de distintos enemigos. Jamás la vimos tener un combate a muerte y siempre era papeada de 1 o 2 golpes, pero el verdadero problema, como mencioné, viene en el arco de Super 17. A ver, que una fusión entre dos números 17 sea tan poderosa de por sí podría considerarse un poquito absurdo, pero bueno,
Supongo que así como pasó con 17 en Super, el 17 de GT se hizo fuerte fuera de cámara de formas misteriosas y el androide del infierno creado con componentes sacados de Dios sabe dónde era sumamente poderoso, dando como resultado al Super 17 que vimos humillar al Super Saiyajin 4. Pero eso queda chiquito al lado de lo que vimos junto con su aparición, y lo incongruente que fue su poder. Desde Dragon Ball siempre supimos que si un personaje atacaba con fuerzas a otro y no era capaz ni de moverlo, significaba que la diferencia de poderes era abismal. Vimos situaciones así en muchísimas ocasiones, y en la mayoría fue coherente. ¿Qué pasa con Super 17? Que nos los presentaron con un poder gigante. Básicamente parecía un villano que no solo iba a ser duro de eliminar, sino que además nadie pensaría que iba a durar menos de 6 capítulos. Primero, Es que no tiene sentido. La creación ya de otro 17 en el infierno donde no tienen tecnología, donde no tienen absolutamente nada. Y de última, que la fusión sea a ese nivel, ¿me entendés? Que de pasar de un 17 normalito, porque no es el 17 de Super que está roto, es el 17 que quedó por ahí después de la saga de Cell, o sea, tranqui, astilla. Que llegue a esos niveles de poder ya es exagerado. Que no le puedan hacer absolutamente nada es exagerado. Y que Goku llegue y lo cague a trompada en Super Saiyan 1. es atacado por Vegeta, el cual es incapaz de moverlo ni un solo milímetro, pero al menos estaba en estado base, por ende no me parece descabellado tal resultado. Sin embargo, ahí viene Ub. Por simple lógica, su poder debería ser muchísimo mayor al de Vegeta en estado base. Sin embargo, tampoco logra hacerle ni cosquillas. Otro indicio más de que el poder del Super 17 estaba mínimamente por encima de un Super Saiyajin 3. Goten y Trunks atacan al mismo tiempo y lógicamente el resultado es el mismo. Son menos que una mosca para el villano. Con Gohan obviamente no iba a ser de otra forma, lo que me llama la atención es que viendo su resistencia y poder, no decidan comenzar a atacarlo aunque sea transformados en Super Saiyajin. Pero bueno, cuando lo intentan, el androide los derrota a todos al mismo tiempo con un solo golpe. Tras recuperarse, siguen atacando en estado base excepto por Vegeta, quien presumiblemente está en Super Saiyajin 2, pero nuevamente es humillado y dejado completamente en ridículo. Quiero aclarar una cosa antes de seguir, que Super 17 haya sido así de poderoso me es irrelevante, básicamente demostró ser abismalmente superior a Vegeta y el resto y por eso pudo humillarlos. You lead, your super agents go to work, completing tasks, scheduling work, Pone creating design. publicidad, la concha de tu madre. El problema viene con la llegada de Goku. Cuando Goku aparece en el campo de batalla, los guionistas no tuvieron mejor idea que, en lugar de transformarlo en fase 4 de entrada para emparejar las cosas, Super Saiyan hicieron enfrentarse 1. al androide con el Super Saiyajin. Por eso mismo, no logro comprender de qué manera el guionista o los guionistas que escribieron estos episodios pensaron: acabamos de crear una fusión entre dos androides extremadamente poderosa. Hicimos que humille a Ub, a Gohan e incluso a Vegeta en Super Saiyajin 2. Supongo que es lógico que si Goku en Super Saiyajin lo enfrenta no sea capaz ni de hacerle cosquillas. No, mejor hagamos que con un solo golpe lo mande a dar media vuelta entera al planeta Tierra. No hay forma de defender esa atrocidad, da igual lo poderoso que Goku sea en GT. Es imposible que en Super Saiyajin tenga tanta diferencia con Vegeta fase 2 Es que sí. por propias palabras mucho. suyas más adelante, siguió entrenando durante años tras la derrota de Majin Buu, significando que no está oxidado ni mucho menos, o que Goku mismo tenga una diferencia tan grande con el propio Ub, ya que recapitulemos. Tras haberse fusionado con Majin Buu, logró mantener un combate y darle problemas a Super Baby. Sí. Y Goku ya Super Saiyan 3 había sido humillado por Baby. Villano el cual había humillado a Goku en Super Saiyajin 3. Por consiguiente, si Super 17 no fue movido ni un milímetro por ese mismo Ub, pero Goku en Super Saiyajin lo envió a otro continente, significa que su poder aumentó exageradamente en algún punto de la historia que jamás vimos. Es simplemente ridículo. El simple afán de darle a Goku todo el protagonismo llevó a Toei Animation a dejar a los demás personajes como unos inútiles, incompetentes y que se volvían muchísimo más débiles de lo que realmente eran solo para resaltar el poder de Goku. Es como si los guionistas hubiesen... La única explicación posible que yo le puedo encontrar a esto, pero muy rebuscada, es que Super 17 no estaba interesado en ninguno de estos, entonces los noqueaba fácil, los descartaba fácil, pero como con Goku sí tenía un interés en pelear, como que jugaba, ¿me entienden? Como que a propósito lo ponía a prueba, se dejaba golpear, esto y lo otro. Esa es la única.
pero muy con pinzas. Realizado un speedrun de a ver en cuánto tiempo podían tirar a la basura la mayor cantidad de elementos vistos en Dragon Ball, dando como resultado un total de 6 episodios. Sí, 6 episodios bastaron para crear tremendo agujero de guión que absolutamente nadie podría ser capaz de reparar. La saga de Super número 17 es de las peores de toda la franquicia y dudaré de la sanidad mental de quien diga lo contrario. Pero la escena de... ¿Cómo es? De Goku atravesando número 17. Esta flama, pa. Esencia. No pido... ¿Cómo es? Coherencia. Pido esencia. Consistencia narrativa. A ver, ¿de qué me va a hablar acá? Y así llegamos al último punto. No es una gran novedad que muchas veces los Solo 3 puntos, hermano. De Dragon Ball GT, bien, bastante poco me guionistas parece. de Toei Animation no ponían atención a detalles que deberían ser de conocimiento general, al momento de realizar ciertas situaciones, como por ejemplo número 18, aquella androide de energía ilimitada, se cansó tras atacar por 3 segundos a Bio Broly, pero en Dragon Ball GT la verdad. consistencia narrativa fue inexistente en muchas ocasiones, incluso ya no solo con sucesos del manga clásico, sino con acontecimientos que pasaron pocos capítulos atrás. Sin embargo, debo empezar por criticar la aberración de haber creado a GT en un universo donde las películas de Z pasaron de algún modo. Juro que no entiendo el porqué. ¿Con qué necesidad Toei Animation quiso abarcar tanto si al final terminó en nada? ¿Para qué finalidad me mostrás a Cooler saliendo del infierno si no le vas a dar ningún combate, no vas a mostrar cómo lo derrotan y ni siquiera tiene una explicación lógica de dicho suceso? No tiene sentido alguno haberle dado continuidad a unas películas que evidentemente no pudieron haber sucedido en la misma línea. Igual está exagerando un poco este. En esta está exagerando un poco porque yo no lo tomo como, Ya te wow, revivamos a Cooler, sigamos esta línea, sino que es más que nada una referencia, ¿me entendés? Un cariñito. Dragon Ball GT. Estamos a pocos capítulos de que se termine toda la historia de Dragon Ball. ¿Qué hace Toei? Te dice, mira, te voy desbloqueando recuerdos, te voy poniendo cositas acá, referencias, guiños, cariñitos a tu corazón, porque después en el final de Dragon Ball GT te voy a meter un gancho que te va a dejar tonto para toda la vida. Entonces yo lo tomé así, ¿me entendés? Como que te lo muestro, vas viendo todo lo que pasó de alguna manera, como un rewind de todo lo que vimos desde el primer capítulo de Dragon Ball, de todas las películas, de todo, y como que va amasándote la mente y el corazón para el final. Por ese lado me lo tomé, no tanto como siguieron la línea argumental de las películas, sino más que nada como referencias. Que Dragon Ball Z narrativamente aportó algo. No, al contrario, solo sirvió para Sentimentalmente, sí. generar más confusión y lío, con gente creyendo a día de hoy que las películas sí sucedieron en la línea principal del anime y que simplemente hay que ignorar las incoherencias porque Takao Koyama dijo eso en una entrevista. Increíblemente me he encontrado gente así que le da más peso a la palabra de un guionista que al simple hecho de agarrar, poner las películas y abrir los ojos para simplemente darte cuenta de que es imposible encajarlas con la historia del manga. Guionista que, Bueno, eso cabe sí. recalcar, realizaba las películas siendo un completo desconocedor de lo que vendría en el manga. Tengo un video hablando en profundidad Amigo, ¿y esa imagen? de las películas siendo un ¿Y esto de qué? completo Esto no lo vi nunca, boludo. ¿Esto es de la película de Boyac? Esta imagen. desconocedor de lo que vendría. Oh, y este cine, mira lo que es ese Gohan, hermano, el mejor Gohan. El Super Saiyan 2 con la ropa de Goku, el Gohan de Boyac. En el manga. Tengo un video hablando en profundidad sobre eso, por consiguiente insisto, no hay razón lógica para que GT se ubique en el universo de las películas. Todo lo que sucedió en la obra pudo haber sucedido sin mostrar esa escena de 5 segundos de Cooler saliendo del infierno. Y respecto al golpe del dragón, no sé, se pudo haber introducido en GT como una técnica que Goku aprendió entrenando o lo que sea. Pero bueno, eso ya como opinión y observación personal. Quizá haya gente a la que le encantó ver esa escena de 5 segundos de Cooler saliendo del infierno, aunque haya creado un hueco argumental enorme.
Ahora sí es hora de pasar al punto central de este aspecto, lo inconsistentes que eran los guionistas al realizar episodios. Empecemos por un clásico que es mencionado en todos los videos de errores de Dragon Tampoco es que Cooler era la magnificencia en poder en la historia de Dragon Ball a estas alturas. Si Pui Pui debe haber tenido el mismo poder más o menos y ya vimos cómo Goten lo estaba derrotando fácil. Ball GT, Vegeta reconociendo el Kisufuru de Baby. Tengo un video antiguo hablando de ese tema donde menciono que no es una O sea, es más emblemático, pero eso no quiere decir que sea muchísimo más poderoso. incoherencia, ya que como vimos GT se ubican en un universo donde las películas, vaya a saber Dios cuáles exactamente, sucedieron. Albion Online es un bro, ¿cómo MMORPG mete no la lineal publicidad? en el que escribes tu propia historia. Se hace la moneda, loco este. Esto abre muchísimo la posibilidad de que el Dr. Raichi y Hachiyak hayan aparecido también, explicando así por qué Vegeta reconoció el ki de Baby, pero si bien puede tener sentido, es simplemente una teoría. Al no explicarse ni mencionarse directamente cómo es que Vegeta reconoció su ki, queda aceptar la realidad de que los guionistas olvidaron que Vegeta aprendió a sentir el ki en el arco de Freezer, porque seamos realistas, es prácticamente imposible que quien haya hecho el guión de ese diálogo se haya acordado de que Toei Animation tiempo verdad. atrás creó una OVA con 2 Subfurus como villanos, si así hubiera sido. Esto es verdad. Cuando atacaban a los Sufurus o a todos los planetas, los Saiyajin no podían sentir el ki. Vegeta lo aprende después de que lo vio en la Tierra y lo aprende en Namekusei. Sin embargo, vuelvo a agarrar con pinzas, no existe la posibilidad de que siempre haya estado esa percepción de ki, o sea, y Vegeta solamente aprendió a identificarlo como ki. ¿Me explico? Está ahí en el aire, lo reconoces, hay algo que te resulta familiar, pero no sabes qué es ki, qué es poder, qué es esto. Y después de conocer a los de la Tierra, aprendes y entendés cómo identificar esa sensación como perteneciente a cada individuo. ¿Me explico? Y más si es en masa. Porque no es que Vegeta tampoco reconoció el ki de un Sufuru. Reconoció el ki de un Sufuru random. O sea, un tipo de energía perteneciente a todo un planeta. Muy genérico. No es de alguien en específico. Habría sido tan A ver, como tratando de defender un poco con pinzas. fácil como colocar un diálogo de Vegeta diciendo: recuerdo ese ki tan repulsivo, Sufuru, no eres el primero que quiere vengarse de nosotros, o algo así, que denote que dicha OVA sucedió en la cronología de GT. Pero bueno, al ser algo medio que no influye en la narrativa de la trama ni en el avance del mismo puede pasar, quedando simplemente como un error y ya está. Pero los guionistas de GT no solo olvidaron sucesos de Z, sino también del propio GT. En el capítulo 31, Goku llega al planeta supremo y se percata de una cosa: hay una nave gigante en la Tierra que se dirige al planeta Sufuru. Kaioshin le comenta que Baby lo reconstruyó con las esferas del dragón, a lo que Goku responde con sorpresa, ya que al llegar a la Tierra, él se las había dado a Dende para que las guarde en el templo sagrado. Es ahí cuando el Supremo Kaiosama le comenta que incluso Dende había sido manipulado por Baby cuando Goku le dio las esferas. Sin embargo, en el episodio 39, tras esparcir el agua ultrasagrada, todos se sorprenden de que la Tierra comenzó a temblar. Es cuando Mr. Popo entra en escena y comenta que las esferas del dragón no están, por consiguiente la Tierra está a punto de explotar. Goku, quien ya sabía a la perfección que habían sido utilizadas por Baby, dice sorprendido: ¿estás seguro? Yo te di las esferas del dragón cuando llegamos a la Tierra. Dende no sabe lo que pasó, pero Goku sigue insistiendo como un nene malcriado en que él le entregó las esferas del dragón. Un hechicero lo hizo. No es necesario que explique qué es lo que está mal con esto. Como dije, olvidarte de un detalle como que Vegeta aprendió a sentir el ki en la saga de Freezer puede pasar, pero una situación así, con solo 8 capítulos de diferencia, no hay justificación alguna, ni para él afuera de la obra ni para él adentro, ya que por más despistado que Goku pueda ser, verlo olvidarse de algo así de importante simplemente lo deja en ridículo. ¿Será que le agarró Alzheimer? En Dragon Ball No, es que no quieren que sepan que se olvidó y se está lavando las manos echándole la culpa a otro. GT todo puede ser. Pero no puedo terminar el punto acá sin mencionar la inconsistencia que más me rompe las de abajo. Los androides 17 y 18 teniendo ki. Por si no le bastaba al arco de Super 17 el haber creado una incoherencia tras otra, también
Trunks siente el ki de Bien 17. tenemos esta. Trunks siente el ki de número 17 cuando es atacado por él y encima únicamente lo reconoce porque el ki de número 18 es similar. Ya ni siquiera se trata de retcons, directamente los guionistas de GT no le prestaron atención a uno de los detalles más importantes de la saga de los androides, que además fue una premisa importante durante dicho arco. La única razón por la que Cell logró absorberlo fue gracias al ki de Piccolo, que al sentirlo asumió automáticamente que estaría peleando contra los androides, ya que lógicamente Cell no tenía manera de localizarlos por la ausencia de ki en ambos, pero en GT de la nada misma ambos androides tienen ki. Sé que este tema lo toqué en un video antiguo y también recuerdo ciertos comentarios, como por ejemplo uno que creía que el deseo de Te digo otra inconsistencia. Que los androides no tengan ki no tiene sentido. Que los androides no tengan ki no tiene sentido porque la explicación de Gohan a Videl en la saga de Majin Buu para el ki es que todo ser vivo, toda persona que esté viva, necesariamente tiene un ki. Y tenía sentido que no tengan ki al principio porque fueron presentados como si fueran androides, robots, pero no son robots, son humanos reconstruidos, son cyborgs. Y de lo contrario, 18 no hubiera podido tener una hija con Krillin. Entonces, por más cuestiones robóticas que tenga en su cuerpo, sigue estando viva. Por ende, debería tener un ki. Krillin a Shenlong se había cumplido, aquel en donde le solicitó que se conviertan en humanos. Todo el mundo sabe que eso no pasó ya que el poder de ambos sobrepasan al de Dende. También me habían comentado que en realidad yo estaba cometiendo un error, ya que me basaba en el doblaje latino y no en la versión japonesa, la cual no hablaba de ki. Conseguí el capítulo en japonés y es falso. Trunks menciona explícitamente el estar sintiendo el ki del número 17 y reconocerlo gracias a que es muy similar al de número 18. ¿Nani? Y aunque realmente se hubiese tratado de un error de doblaje, tenemos a Goku usando la teletransportación contra Super 17, es decir que podía sentir su ki. Uy, es verdad. Definitivamente Akira Toriyama era un autor olvidadizo que se le pasaba por alto varias Pero era todo agarrado con Vince. ¿Quién sabe si al 17 del infierno lo crearon con ki? Bueno, gente, creo que terminó. Definitivamente Akira Toriyama era un autor olvidadizo que se le pasaba por alto varias cosas. Sin embargo, eso no es excusa para que Toei Animation haya pecado tantas veces de lo mismo, por lo que Estuvo bueno el video. De hecho, coincido con él. Siento que exageró un poco en lo de Cooler. Pero coincido en lo que dice. Sin embargo, me parece que las inconsistencias que encontró son como muy... O sea, hay cosas que sí. O sea, lo de Vegeta diciendo del ki, de los sulfuros, para mí no es que, guau, me arruinó la serie, ¿me entendés? Lo de Goku siendo infinitamente más poderoso que Vegeta y el resto, sí. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como que tiene cosas que decir, guau, es verdad, esto la cagó mal, pero como, bueno, esto es medio, a estas alturas ya es medio irrelevante. Pero eso, gente. Hasta acá el video. Gracias por verlo conmigo.